Le damos gracias a Dios porque después de la Semana Santa nos permite continuar estudiando la palabra de Dios. Estábamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero por situaciones que ustedes conocen, nada más llegamos hasta el capítulo 7 y vamos a continuar posteriormente con otros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Alguno dirá, bueno, ¿y por qué no seguimos estudiando los jueves el libro de Hechos de los Apóstoles? Y la razón es que, como sabemos, yo les he entregado mapas en los cuales vamos viendo lugar por lugar. Ustedes preguntan, yo contesto, ustedes comentan o yo comento sobre ese libro tan importante. Entonces, en estos jueves, si el Señor nos permite, no sabemos cuántos, 3, 4, 5, 8, no sabemos cuántos, Dios nos va a permitir estudiar otro libro. No todo el libro, sino algunas partes de ese libro, como es la profecía de Isaías. Y para eso vamos a entrar al estudio número 1 de Isaías, capítulo 1, versículo 1, que dice así: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Como siempre lo hemos venido haciendo en los diferentes estudios, ustedes van llenando en sus hojas que ya mandé con tiempo para que ustedes estudiaran, investigaran y pudiéramos ustedes ir haciendo preguntas. Yo voy contestando y vamos viendo las partes que están subrayadas y ustedes van ir llenando con lápiz, de preferencia con lápiz, porque si hay alguna equivocación, si hay alguna cosa que corregir, pues ustedes la van a ir corrigiendo si está con lápiz. Entonces, en el nombre de Dios vamos a empezar este primer estudio sobre Isaías. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y empezar a estudiar esta profecía de Isaías. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas y que las dudas que tengan los hermanos las puedan ir despejando y puedan ir llenando los cuestionarios que les mandé para que quede en sus mentes y en sus corazones tu palabra. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Pues Isaías significa, pueden ir anotando, salvación de Jehová, o Jehová es salvación. Eso es muy importante, porque esta profecía presenta las buenas nuevas de salvación en el Antiguo Testamento, tanto para judíos como para gentiles. Hay gente que piensa que el Antiguo Testamento solamente se escribió para los judíos y que solamente los judíos en el Antiguo Testamento son los que fueron salvos, y no es verdad. Si no, recordemos a una hetea como fue Betsabé, recordemos a una moabita como fue Ruth, y así muchas mujeres y muchos varones que fueron paganos, pero que Dios les brindó la salvación, les dio la oportunidad de ser salvos. ¿Cuándo vivió este profeta? Pues nació más o menos como por el año 770 a 760 antes de Cristo. Pueden ir llenando. Aproximadamente del 770 al 760. Este libro y este profeta se incluye entre los profetas mayores, y son 3 los profetas mayores: Jeremías,
Ezequiel y Daniel, juntamente con Isaías, ya forman los 4 profetas considerados como mayores. Isaías estaba emparentado con una familia real, y esto según la tradición talmúdica. Pueden anotar, tradición talmúdica. Recordemos que Talmud es una palabra hebrea que significa estudio, y que es la compilación de comentarios sobre la ley mosaica, que fijan las enseñanzas grandes de las diferentes escuelas rabínicas. Entonces, allí en esa tradición talmúdica se dice que Isaías emparentó con una familia real. ¿Quién fue su padre? Anotan entonces, su padre fue Amós, pero Amós con Z, porque recuerden que un profeta menor fue también Amós, pero es Amós con S. ¿Con quién se casó Isaías? Pues según Isaías capítulo 8, versículo 3, se casó con una profetisa. Es decir, los dos trabajaron en la obra de Dios, profetizando. Y aquí pregunto, ¿qué enseñanza encuentran ustedes en esta cosa tan importante, que se casó un profeta con una profetisa? Pueden anotar ustedes lo que consideren oportuno. Bueno, espero que ya hayan anotado, pero podemos ver que lo importante es que en la obra de Dios debemos trabajar el esposo y la esposa. Algunos han comentado, bueno, a mí me contrató la iglesia, no a mi esposa. Entonces el que voy a trabajar soy yo, y no tienen por qué obligar a mi esposa a que venga al templo. Qué equivocados están. Qué equivocados están. Porque somos los dos los que hemos sido llamados, puesto que ya no somos dos, sino una sola carne. Viene otra pregunta. Allí la tienen anotada. ¿Cómo se llamaron sus hijos y qué significan sus nombres? Pues vamos a buscar Isaías 7:3 y también 8:1 al 4. Si la encuentran, ya rápidamente vamos a ver que estos hijos de Isaías, ¿cómo se llamaron? Bueno, el primero que ustedes encuentran se llamó Sear Jasub. ¿Pero qué significa? ¿Anotan? Significa un remanente volverá. ¿Y a qué se refería esto? Pues que iban a regresar algunos después de una diáspora o de una cautividad. ¿Cómo se llamó el otro hijo? Está medio difícil, pero ya lo van a notar ustedes porque se encuentra en el 8, del 1 al 4. Maher Salal Asbaz. ¿Qué significa? El despojo se apresura, o la presa se precipita. ¿Y a qué se refería eso? Pues se refería a que los enemigos vendrían contra el pueblo de Dios. Recuerden que fueron 2 diásporas. La del reino del norte, que fue llevada a Siria. Y la del reino del sur, que fue llevada a Babilonia o Caldea. Isaías fundó una escuela que se llamó Escuela de Profetas. Por eso tuvo muchos discípulos, y eso lo presenta Isaías 8:16, que pueden leer en este momento.
Dicho lo anterior, vayamos para que en este versículo 1, iniciando la profecía de Isaías, veamos un panorama general de todo el libro. El libro contiene 3 grandes divisiones. La primera división, de los capítulos 1 al 39, donde Dios condenó al pueblo de Israel, es decir, el reino del norte, en el siglo VIII, dando un juicio sobre la conducta inmoral y su estilo de vida. ¿Cuál fue el pecado más grande que tenía ese pueblo? Bueno, también el pueblo de Judá, pero aquí no estamos refiriendo al pueblo de Israel o el reino del norte. Pues el pecado más grande fue la idolatría. ¿Anotan? Idolatría. Vino el juicio de parte de Dios y vendría pronto ese juicio. Durante el tiempo de Isaías, cuando el rey asirio Tiglat-Fileser III ejerció una presión sobre Israel y Judá. Más tarde, Sargón II, también asirio, conquistó el reino del norte, llevando cautivos en el 722 a.C. a ese pueblo. Lo llevó a Samaria, era la capital del reino del norte, y solamente quedó libre el reino del sur, Judá, aunque más tarde también cayó, pero ahora, como hemos dicho, en poder de los babilonios, ¿correcto? O caldeos, en el 586 a.C. La segunda gran división la consignan los capítulos 40 al 55, donde el Señor confortó a las generaciones, una que ya estaba cautiva y otra que iba a ser llevada al cautiverio, indicándoles que Dios, a pesar de sus pecados, nunca se olvida de ellos, nunca se olvidó de ellos, puesto que fue su pueblo escogido, exactamente, su pueblo escogido. Y viene una pregunta: ¿qué enseñanza podemos encontrar en esta parte? Sí, que a pesar de tanta idolatría, de tanto pecado, ¿qué cosa? Que cuando estamos sufriendo, pensemos que Dios, como es un Dios que nunca se olvida de sus promesas, siempre se acuerda de sus hijos, de su pueblo, y está presente en todas las tribulaciones. En este capítulo, o en estos capítulos, Isaías presenta que el cautiverio de su pueblo no se debía al poder de los babilonios, en esta sección, sino como un castigo de parte de Dios. Capítulo 42, versículos 23 al 25, que pueden buscarlo. ¿Qué enseñanza nos dejan estos versículos? Que cuando el pueblo no escucha a Dios, cuando el pueblo se aparta de Dios, es que será castigado. ¿Anotan? Castigado. Sin embargo, Dios levanta el castigo, como en el caso de Judá, y los iba a retornar en el tiempo de Ciro, el rey de Persia. Pero lo más glorioso es que les promete un Salvador, que como el Cordero Pascual sería sacrificado por su pueblo, según Isaías 53. Algunos han dicho que Isaías 53, que se escribió posteriormente a que Jesucristo vino a esta tierra, no es verdad. No es verdad. Porque se han encontrado algunas partes antes de la venida de Cristo, donde se presenta precisamente, y algunas después de Cristo, donde se habla de que ya Jesucristo estaba profetizado en Isaías capítulo, ¿qué?
Sí, 53. En la Vulgata Latina, ustedes ya recordarán que en muchas ocasiones hemos hablado de la Vulgata Latina. Llamó la Vulgata Latina a este libro el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Evangelio? Porque fueron las buenas nuevas en el Antiguo Testamento. La tercera sección comprende los capítulos 56 al 66, donde Isaías invitó a los judíos a que volvieran a su tierra, según los capítulos 58, versículos 12 y capítulo 61, 4. Pero los invitó a que abandonaran su vida licenciosa, capítulo 56, 9 al 11, sobre todo la idolatría, 57, 3 al 10, y la hipocresía, 58, 1 al 4, y termina hablando de la venida del Mesías, 61 al 3, 1 al 3, donde se habla de la conversión de los gentiles. También del capítulo 65, versículo 1, versículo 15 y versículo 16, que ustedes pueden leer ya en sus hogares. Los reyes que vivieron en el tiempo de este profeta, ¿quiénes fueron? Bueno, primero tenemos a Uzías. ¿Anotan? Uzías. Próspero rey de Judá, conocido también con el nombre de Azarías. Este comenzó a reinar a los 16 años, y quien hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según Segunda de Reyes 15, 1 al 7 y Segundo de Crónicas 26. ¿Qué nos enseña esto? Su padre fue malo, pero nos enseña que andar cerca de Dios no exime de tener enfermedades. ¿Por qué? Porque Uzías o Azarías, durante toda su vida, cuando vino lepra a su vida, ¿qué pasó? Pues este hombre sí hizo lo recto, pero enfermó como dice la palabra de Dios. Entonces, eso, como hemos dicho, anotan que andar cerca de Dios no nos exime de tener enfermedades. Segundo rey, Jotam, rey de Judá, que reinó primero como regente de su padre que estuvo enfermo. Con ese rey siguió la prosperidad de Judá, realizando grandes obras y triunfos en guerras, según lo comenta Segundo de Reyes 15, 32 al 38 y Segundo de Crónicas 27, 1 al 9. El tercer rey, Acaz, 12º rey de Judá. Con él empezó nuevamente la decadencia del pueblo, ya que se entregó a la idolatría, pasando a sus hijos por fuego, Segundo de Crónicas 28, 1 al 4 y Segundo de Reyes 16, 1 al 4. Por su pecado fue atacado por Resín, rey de Siria. Este Resín y su ejército mataron a muchos judíos y llevaron cautivos a otros. Solo por la intervención del profeta Obed es que regresaron de los cautivos, según Segundo de Crónicas 28, 5 al 15. También ese rey sufrió derrotas a mano de los filisteos, según Segundo de Crónicas 28, 16 al 20. Una hermosa historia es la de Ezequías, rey de Judá, buen rey, pero totalmente diferente a su padre Acaz, quien no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué enseña esto? Que el tener un padre malo no implica que el hijo será igual, porque Dios puede cambiar el corazón de esos hijos. Ezequías realizó grandes reformas. ¿Como cuáles? Ustedes van a notarlas, las que se consignan en Segundo de Reyes 18, 20 e Isaías 36, 39. Anótenlas. ¿Cómo cuáles? Sí, limpió el templo, restauró la verdadera adoración, rompió las imágenes, quebró
la serpiente que seguían adorando hasta ese tiempo. En fin, muchas reformas hizo Ezequías. Pueden anotar, reformas de Ezequías. Termino este estudio diciendo que este libro, que durante algunos jueves estaremos estudiando y que sin duda será de bendición para la vida de ustedes, que ha sido bendición para mi vida, entonces ustedes estudien todo el capítulo 1, particularmente versículos 1 al 9, porque la tarea para el próximo estudio será que ustedes traerán enumeradas las cosas malas que hizo el pueblo de Israel, según los versículos, como he mencionado, 1 al 9. Y nos vemos dentro de 8 días.